La cordura. Esa delgadísima línea que hay entre cuestionar mucho algo y perder la cordura. Todas las semanas aquí lo comprobamos en Cine para Todos, cómo llegar a cuestionar algo sin perder ese tan importante hecho que nos separa. ¿Por qué nosotros sabemos? Espero. ¿Dónde sabe yo? Sí, muchas gracias. Así como Perry, el conspiranoico. Esta semana hablaremos de Bugonia. Antes que nada, anuncios parroquiales. Anuncios parroquiales. Bueno, lo primero que nos sigan en Facebook, güey, porque la meta son 1000 seguidores y llevamos 82, güey. Yo sé que nadie entra Oigan, en ¿qué Facebook. onda? Sí, pero oye, nos sigan en Facebook. So, Y Pam tiene un mensaje importantísimo de algo que tienen que hacer en YouTube. cada que vean un video nuestro, hypelo. Tiene YouTube ahora esta nueva herramienta que ustedes tienen como 3 hypes, me parece que al día, y le ponen 1, 2, 3 y nos regalan puntos y entonces podemos estar en listas. Nos ayudaría muchísimo que lo hicieran, que nos regalaran sus 3 hypes del día que ven nuestro video para que estemos en tops y esto pues se amplifique este bello podcast. Ahí está. Y la otra que se suscriban, güey, porque el 70% de las personas que ven esto no están suscritas al canal. Entonces, suscríbanse también. Vamos a hablar de Bugonia. Y lo primero y lo más raro es que esta película se iba a estrenar en octubre. Yo desconozco la razón por la cual se movió su estreno. Me imagino que tenía que ver con algún tema de competencia o algo así. Yo creo que para estar más fresca para temporada de premios. Posiblemente, ¿no? Y que además, sí, la próxima semana creo que está más tranquila. No sé, Diana, si investigó el tema de los estrenos, pero creo que está más relax. Y es difícil hacer anotaciones de una película que viste hace un mes. Sí, claro. Exactamente. Pero es una gran película, al menos para mí, güey. Es el Lanthimos que me gusta. No sé por dónde quisieran comenzar, pero yo sí traigo muchas anotaciones. A mí la verdad es que me gustó muchísimo. Veníamos de Kinds of Kindness, que a mí la verdad no me gustó. O sea, me quedó a deber mucho. Que siento que a mí me gusta más el Lanthimos de antaño. O sea, Dogtooth se me hace genial, Up se me hace increíble. O sea, como que siento que antes, o sea, él es un cineasta al que le gusta provocar mucho y al que le gusta incomodar. Y siento que antes era más fiel a su vena esa, como que de verdad había escenas, o sea, que eran muy difíciles de ver. Sus películas eran muy difíciles de ver en muchos sentidos. O sea, no solo gráficamente, sino lo que sucedían eran de pronto dinámicas muy perturbadoras. Y eso me gustaba porque pues el arte no solo tiene que ser lo bello y lo que te inspira y lo que te conmueve, sino también lo que te da asco, te genera alguna impresión pues, negativa. También eso es muy artístico. Entonces, a mí, como que siento que entre más se ha ido occidentalizando, más ha ido perdiendo esa esencia de incomodar. Pero, por decir a mí, pues, o sea, los trabajos que ha hecho con actores hollywoodenses, o sea, The Lobster, The Killing of a Sacred Deer, me han encantado. Poor Things me gustó mucho, pero Kinds of Kindness y ahora regresa con esta que la verdad me gustó muchísimo. Es un remake de una película coreana que se llama Save the Green Planet. Tengo entendido que no lo he visto, pero que en esa versión el CEO es hombre, no es como Emma Stone, que es mujer. Y la verdad es que siento que va muy bien con su estilo. O sea, como que escogió una buena historia que no rompe con las ideas que quiere contar. Sí, sabes que está muy interesante todo lo que mencionas y es un gran recorrido. Son 9 películas y es curioso porque la primera, él venía de hacer publicidad. Entonces la primera fue este ejercicio de a la Lars von Trier de, güey, vamos a hacer una película. Oigan, pero ¿alguien sabe cómo hacer la primera? Pues no sabemos hacer publicidad, güey, no sabemos hacer películas, pero vamos a hacerlas. Y él dice que incluso esa, digamos, aproximación amateur ayudó a la crudeza con la que representaba las cosas que se veían en las películas. Y de hecho menciona que en Dogtooth se hizo con un solo lente, güey, porque no sabían usar los demás. Entonces este güey dice, güey, lo hicimos todo con unos 50 milímetros porque todos los demás lentes no sabemos cómo ocuparlos. Y entonces él menciona que su primera experiencia, digamos, de industria fue con The Lobster. O sea, que él no sabía nada de sindicatos, que no sabía nada de, ¿cómo le llaman, Pam, a los campers? Como los trailers. Sí. Pero son como en coches donde están los actores, que no sabía nada dice el güey, es que en la película que hice en Hollywood, el AD estaba al lado de mí, güey. Y mi AD en mis películas en Grecia, pues iba hacia la comida, güey. Llevaba a los actores. Era chambitas. Sí. Era chambitas, güey. Entonces, pues es una experiencia muy diferente. Y dices, ¿no? Se occidentalizó. Él dice que su primera película hollywoodense en forma fue Poor Things, güey. Y él menciona que fue la primera vez que trabajó con luz de estudio mayoritariamente. O sea, que antes de Poor Things estaba acostumbrado a trabajar con luz natural y que le pedía a sus directores de fotografía trabajar solo con luz natural. Entonces,
Obviamente para él Poor Things digamos, una revolución en la forma en la que hacía las cosas, porque sí se ve que exploró con lentes, exploró con movimientos de cámara, exploró con estudios, o sea, con cosas que no conocía. Pero sí mucha gente le atribuye a esa etapa más temprana, pues, crudeza, como muy revolucionaria en la forma. Y me llama la atención que todo era por restricciones que tenía él, económicas y sistemas. Parte del presupuesto. Exacto, que por una decisión Artística. Wow, sí, está muy chingón, porque además a mí eso es lo que me gusta de esta, que ahorita lo platicaremos, pero sí, eso es un muy bueno que dice porque pues ha cambiado por completo su estilo gracias a profesionalizarse. Son básicamente sus primeras 3 películas, que es Dogtooth, es Alfie. Alfie y ¿Cómo se se me olvida la otra que ahorita la buscaré, pero no sé si quieres comentar algo, Axel. Pues que se me hace todavía más interesante el hecho de que si nos volteamos a ver su filmografía completa, pues básicamente tiene los mismos tropos, ¿no? Es muy recurrente, siempre vuelve a lo que ha planteado en sus anteriores películas. Y esta ocasión no es la excepción, pero sí se dista, a pesar de que vuelve a retomar los temas, se dista por lo menos de Kind of Kindness. Yo estoy completamente de acuerdo con Pam, a mí esa película, la neta, no me gustó, pero a lo que voy es que es ese hecho latente de siempre plantarte cuestionamientos de poder. ¿Quién tiene el poder en una habitación? ¿Quién tiene poder del cuerpo mismo, no? ¿Quién manda ahí, no? Y siempre está recurriendo a eso, siempre, de una forma u otra, ¿no? A veces por amenazas, a veces buscando un autoconocimiento, en lo que sea. Esta ocasión no fue la excepción, pero me gusta cómo Kind of Kindness ya se sentía justo una repetición muy calcada de como si hubiera agarrado las mejores 3 películas que haya tenido y las quiso volver a rehacer. Y esta ocasión no. Esta vez justamente aprovecha la readaptación de Save the Green Planet para darle esa pequeña vuelta a un tema que él ya conoce muy bien, ¿no? Que es, sí, esta figura de poder, pero vista a través de una mente distorsionada, ¿no? Donde ahora yo tengo el poder sin saber que están en un loop, ¿no? Medio rarón. Entonces, creo que justamente también es muy necesario ver o mencionar su filmografía previa, porque así puedes también hacer consciente de que hasta en esos temas, él, pues sí, está tratando de darle una vuelta, no lo sé. Sí, que además se menciona esto de la coreana, que procuró no verla y que el guionista, que es Will Tracy, la agarró nomás como pretexto. O sea, que en realidad no se parecen casi en absolutamente nada. Digo, yo no la pude ver, Yo tampoco. pero sí mencionan que solo la tuvieron como referencia y lo que hacen acá es muy, muy, muy Pero como diferente. acotación, está gratis la película, si gustan verla en internet, en el archivo fílmico de coreano, ¿no? Sí, se tiene un canal en YouTube. Ahí la pueden ver gratis. Y ve otras chingo de películas más coreanas que están, bueno, surcoreanas que están muy chingonas. A mí lo que me gusta mucho y que a mí se me gustó Killing of Kinds of Kindness. Primero, él comenta que se junta con Emma Stone en The Favourite y literalmente la escribe como un alma gemela, güey. O sea, dice, güey, ella para mí es mi alma gemela, sé muy bien cómo dirigirla, sé muy bien, ella me entiende perfecto a lo que le pido, y cuentan que es el primer guión que le mandan directamente. O sea, que casi siempre él decide o escribir o aproximarse a textos, principalmente con mitología griega, pero que le mandaron el guión y que luego se lo mandó a Emma y Emma le dijo, güey, pues órale. Ahora sí que yo lo pago y yo interpreto y demás. Y la otra, sí tienen razón en el sentido de que, y lo mencionan en Estados Unidos, que hay una fatiga del Lanthimos. O sea, que literalmente la gente está cansada de ver el cine Lanthimos. De hecho, Bugonia no fue tan bien recibida allá porque sienten que se está repitiendo, sienten que está diciendo lo mismo. Y son 6 años de producción constante desde The Favourite hasta ahorita. Entonces, sí entiendo que podría parecer una repetición, pero a mí me gusta lo que hace hacer a Emma Stone. O sea, y que la actriz se preste a todo lo que le pides. O sea, desde raparse hasta estar desnuda la mitad de una película, hasta hacer personajes con personalidades límite en Kinds of Kindness. O sea, puedes escuchar las entrevistas y a Emma le preguntan, güey, pues es que, ¿por qué te rapaste? Pues porque me lo pidió, güey. O sea, porque era necesario, porque me gustaba yo, porque hacía el personaje. Y es una colaboración que va más allá de actuación, que llega incluso a coproducción, que es algo que no vemos regularmente. O sea, pero es que si te fijas, no, o sea, se repite como dice Axel Chance en como su misión como autor, que es hablar del poder, ¿sí?
pero todas sus películas son tan high concept que no, o sea, no se parece una a la otra. O sea, la verdad es que aquí se parece La Favorita, que habla de la reina y esta relación que tiene con la cortesana y qué tiene que ver con The Lobster y qué tiene que ver con The Killing of Sacred Deer. O sea, en realidad no se parecen nada. De hecho, son ideas bien extrañas Sí. que él decide tomar. Yo lo que siento que hay una fatiga es en que la gente lo siente pretencioso. O sea, la gente siente que se está tan rebuscado los conceptos que le llaman la atención, que dicen como de, puta, qué hueva, y ahora qué vamos a ir a ver, qué jalada vamos a ir a ver, ya sabes. Y además, pues, digo, tú dices que en Estados Unidos es donde la gente está muy harta. Sí, Tampoco es el público más intelectual que puedes conseguir en el mundo. O sea, en general. Seguramente vieron Poor Things porque dijeron, güey, ese Stone es una actriz que está de moda, les ha de haber gustado, pero ya también dicen, güey, no vamos a ver. Claro, que además, si tú comparas, digamos, la Emma Stone de La La Land con la Emma Stone de Poor Things y la razón por la que se le premia el primer premio que yo sigo creyendo que no se lo merecían Totalmente. La La Land, pues es una actriz que parecía que iba hacia otros, como una carrera más parecida, no sé, a una Scarlett Johansson, exacto. cosas así. Y no a una Isabella Gianni, ¿no? Que está haciendo otras cosas completamente, pues, diferentes. Entonces, sí se habla mucho de es que este güey, y ahí viene otra vez lo que ha llevado a que él declare que se va a tomar una pausa de hacer cine. A ver, es que ¿cuánto tiempo? Pero que va a descansar. Él es un autor y es un cineasta, es cine de arte. O sea, la verdad es que no es fácil, no, era lo que decía, es un cine incómodo, es un cine que no todo el mundo le gusta, la verdad. O sea, yo no había, me había dado cuenta de eso, pero de 6 años para acá, hace casi una película al año, está muy heavy ese asunto. O sea, el poder rendir de esa manera, o sea, sí, puede haber una fatiga, lo que quieran, ¿no? Lo puede haber, pero hacer tantas películas en tan poco tiempo y aún así precisamente que haya una equidistancia entre ellas temática, es muy complicado, güey. O sea, ya quiero ver cuántos directores realmente se han aventado esa chamba y de verdad pueden decir, justamente como dice Pam, a pesar de que habla de los mismos tropos, no sé, visual, estética, lo que quieras, están tan separadas. Sí, son muy diferentes. Espérate, Bueno, yo mientras año, o sea, esto de hacer año con año, pues yo creo que solo Hitchcock, solo Woody Allen, pero hay una referencia que él trae, la ha mencionado en otras partes y la quiero retomar porque para mí es como un punto de partida. Sí, la verdad es que casi ninguna de sus películas se parece, salvo las primeras por el tema de la precariedad de la producción, pero él para The Killing of a Sacred Deer dice que utilizó mucho como referencia el cine de los 70. En concreto, el cine de terror setentero, en concreto Kubrick, con El Resplandor, aunque bueno, si ya es más, creo que es del 80 El Resplandor, y dice que lo ocupó para entender pues cómo se manejaba el zoom in, el zoom out, la composición, etcétera, etcétera, etcétera. Y él menciona que como que la principal convención de esta película era esta onda de la realidad trastocada, ¿no? O sea, le decía, güey, yo voy a poner un escenario real, que es un hospital, y lo voy a torcer con algo de terror místico, de terror sobrenatural, de algo que parece que salta a la realidad, aunque podría ser real, como dejar esa duda. Y para Bugonia tomó como referencia ya no el cine de los 70, sino su propia película. O sea, agarró como referencia de King of a Sacred Deer. Fue como, ¿qué hice bien ahí que puedo traer acá? Y replica exactamente lo mismo. O sea, yo ponía en mis primeras anotaciones que era el Lanthimos que me gustaba porque era el Lanthimos de The King, el que utiliza estas composiciones con grandes angulares, que deja sus personajes compuestos al centro. De hecho, hay muchos planos en el tráiler que pueden ver donde viene Emma Stone caminando y la cámara está en contrapicada y la vemos completa. O sea, es el mismo trazo, el mismo uso de la cámara. Y él decía que la cámara era otro personaje, que era como una presencia. Y creo que acá también está lo mismo. O sea, como esa presencia que no es polea, pero al final de la película tiene su payoff. Ajá. Y él dice, es que ese es otro personaje. O sea, es otro de los elementos que configuran el drama que están armando todos estos. Porque, pues él dice, sí está evidentemente el tema del poder. Pero y ahí dice y coincido que es una historia, obviamente, sobre conspiraciones, pero dice que son conspiraciones corporativistas y conspiraciones civiles. O sea, el güey que se mete a su computadora y dice, güey, la Tierra es plana. ¿Por qué? Pues por esto y esto y esto y esto. Y se mete a un rabbit hole y a partir de ahí crea toda una historia en la que pues vienen los aliens y construyen las pirámides, etcétera, etcétera, etcétera. Y
la conspiración corporativista de los corporativistas que dicen basados en datos empiezan a crear todas estas historias y todos estos escenarios que no sabemos si se van a cumplir o no. Entonces, me gusta mucho que su punto de partida sea como, no sé si nombrarlo como esa fantasmagoría o no sé cómo decirlo, de en qué momento se puede trastocar la realidad y si se trastoca, ¿en realidad se trastocó o todo fue producto del pensamiento de los personajes? Y eso le da una lectura pues mucho más profunda Claro. a la película. Sí. No, yo lo que iba a decir es que, o sea, por el hecho de por qué a la gente de pronto le cansa a Yorgos Lanthimos o no les gusta o lo que sea. Y que creo que tiene mucho que ver con lo que estabas mencionando en el episodio anterior de los tipos de personajes. Ah, sí. O sea, ¿cómo era? Simpáticos, empáticos y apáticos. Los personajes de Yorgos Lanthimos siempre son apáticos. Sí. O sea, nunca te caen bien, nunca empatizas con ellos, pero por alguna razón no puedes dejar de verlas. O sea, ya sabes, como ahí lo que siento que gana siempre en su cine es justamente el high concept de, o sea, las ideas que propone, porque en realidad, pues no, o sea, no conectas con los personajes. Y siento que eso al público general, al público que quiere a pasársela bien al cine, le molesta. O sea, es como, el personaje de Jesse Plemons, ¿cómo genero ahí algo? Y tocaste el tema, el gran tema, que no hay antagonistas. O sea, una cosa bien interesante es, estamos acostumbrados a como a generar estas villanías y decir, bueno, es que este es el malo. Ajá. Y el malo tiene estas motivaciones y ahí termina, ¿no? Y acá no hay villanos, o sea, no hay malos, hay gente con intereses que se contraponen y con posturas de la vida y del mundo que se contraponen, sí, pero no son villanos, ¿no? Si no son arquetípicos, son... Exactamente. Y yo creo que desde... Chance Bella Baxter será la única, o sea, de sus pocos personajes que dice Era lo que iba a decir, sí. es simpática y es empática. Es muy cierto esto que dices, Pam. Kinds of Kindness, yo creo que tuvo la recepción que tuvo porque de 3 historias, ningún personaje te cae bien, güey. O sea, ninguno. Entonces, pues obviamente es lo normal que generes, pues cierto rechazo, sí. Exactamente. Y acá es lo mismo. Él no te está proponiendo que lo veas desde el punto de vista de uno del otro, sino que te los pone ahí y tú decides. No, pero hasta los cuál es hace el punto de vista. irritables a propósito. O irritantes, ¿cómo se dice? Irritantes, sí. Ajá. Los hace irritantes a propósito. A ver, el personaje de Jesse Plemons es cagante y es como te da entre miedo, asco, lástima, o sea, como todas las... Y que sea el primo, es el único con el que sensaciones puedas que- simpatizar, ¿no? Pero Te puedes ¿cómo que simpatizar. dices? Ya sabes, bueno, poquito. Pero también la CEO no te cae bien. O sea, la vez que es una perra que la está grabando y ya sabes, o sea, tiene una vibra pesada, es una tipa que se siente por encima de todo el mundo, es egocéntrica, o sea, ni ella te cae bien, ni él te cae bien, entonces es como observar durante que 2 horas a 2 personas con las que no estás generando ningún tipo de empatía. Yo creo que también ahí se une un componente interesante, porque puede que no empatices con esos personajes. Digo, hablo en un caso muy personal, pues sí, tal vez no empatizaba con ellos, pero sí extendía todavía más mi curiosidad por cómo lo resolvería, ¿no? Porque, ¿cómo decirlo? O sea, no estoy de parte del personaje de Jesse Plemons ni de la otra morra, pero sí entiendo que al final del día, o bueno, por cómo deja caer la historia, las cosas, pues yo al final del día estoy pensando como de, no manches, estos güeyes lo están llevando muy lejos, ¿no? Y ese cuestionamiento, pese a que no me cae bien el personaje, sí me da un componente de curiosidad pura. Yo creo que eso lo replica, o volvemos al mismo, en todas sus historias. O sea, puede que tal vez no empatices con ellos, pero justamente esa contraposición de deseos entre personajes es lo que te provoca, o quiero pensar que a la mayoría le ha de provocar ese interés de decir cómo se va a resolver, porque los dos van para los lugares diferentes y se quieren topar de frente, ¿no? Entonces ahí ya empieza eso. O sea, la mayoría tú. O sea, a lo que voy es... No, a mí también me encantó la película, pero a lo que voy es que, o sea, a nosotros somos unos... No, nosotros somos cinéfilos mamadores. A eso es a lo que voy. Nosotros somos cinéfilos mamadores. A nosotros nos gusta esos personajes que están en un área gris, como moralmente ambiguos, que tienen estas características que hasta nos puede provocar asco, pero nos llama la atención. Queremos seguirlos viendo. Somos morbosos. O sea, ya sabes cómo somos ese tipo de persona. Pero la verdad es que sí entiendes por qué el público general lo rechaza. Pasó con Poor Things. O sea, yo me acuerdo que cuando hicimos el episodio platicábamos de eso, que mucha gente fue pensando que iban a ver una cosa
Y cuando vieron las escenas de sexo de Mark Ruffalo con Hemos- Emma Stone, dijeron, ¿qué pedo, güey? O sea, No, y no solo eso, sino hasta los cuestionamientos puros, ¿no? Que salían de eso. Y me refiero puros porque la controversia que hubo. ajá, porque eran muy claros, ¿no? O sea, era muy claro lo que quería de contar, ¿no? Lanthimos. Y al final del día, no sé si era por el hecho de precisamente no querer ver que por ahí iba una crítica o que no estaba de a gratis todos esos momentos, pues empezaba a crear una controversia, ¿no? Sí, se creó la controversia hasta pues, que era una niña en realidad. Exacto, que Y entonces sí, la gente lo lleva a lo más básico Exacto. en lugar de Exactamente. Entonces, yo me acuerdo que pasó eso porque esperaban ver otro tipo de interpretación. Ahora, todo esto funciona porque sí creo que Lanthimos tuvo a dos de los mejores actores que son además contemporáneos, ¿no? Son de la generación Jesse Plemons pero no, Jesse Plemons quizá un poco más grande, pero estos dos, güey, o sea, es interesante cuando tienes a dos actores haciendo cosas tan compuesta en cámara, tan sencilla y lo hacen funcionar. sí, sí, sí. O sea, a dos close-ups, déjalos que estén ahí y ellos hacen la magia. Que además, esa es otra cosa, yo no sabía, pero Lanthimos dice que él no les da ninguna indicación. O sea, Wow. sí, que hay directores, de hecho lo mencioné, hay directores que acostumbran a dar biografías de personaje, hay directores que acostumbran dar libros, textos que lo que hace Terrence Malick, que acostumbran ensayos. Yo no hago nada. Es decir, yo llego, veo qué traen y sobre eso corrijo. Que es un método de trabajo muy a la Lars von Trier, que Lars von Trier también dice, güey, yo dejo que hagan y si algo no me gusta, lo corrijo. Si me gusta lo que tienen, lo dejo. Pero la corrección ya va sobre trabajo directamente en cámara. Y lo otro es que él menciona que le gusta mucho fomentar el trabajo del cuerpo porque creció yendo al teatro. Entonces, por eso, dice él que aunque hay danzas o bailes o situaciones que no tienen sentido, las permite. Porque le gusta la expresión corporal, pero compleja. Entonces explica los planos abiertos y demás. Y aún así, eso es, yo creo que se extiende a una cierta libertad en lo contenido que está por lo menos esta película, ¿no? Pero eso es justo lo que iba, ¿no? O sea, si tú comparas a la Emma Stone de Poor Things con la de Bugonia y al Jesse Plemons de Kinds of Kindness o de Civil War, por ejemplo, con esta, a sabiendas de que les da la libertad, dices, güey, pues qué actores tan cabrones. Las cabrones, sí. Porque están, al menos Emma está yendo de un extremo al otro, está teniendo lo farcístico a lo que te gusta, pues sí, casi a la pieza, ¿no? Es una tragedia. Y lo hace en una se libera y en otra se contiene. Sí, se contiene. Entonces es brillante que logren esas interpretaciones con tanta libertad. Sí, se vuelve complejo en el sentido de hacia dónde lo quiere llevar, porque yo creo que ningún otro actor, o bueno, muy pocos actores más bien, logran de ser tan claros en el tono que se está planteando. Y eso es yo creo que lo que más valoré en Bugonia. Cuando salimos, lo primero que te dije, me sorprende porque tienes razón, no todos lo ven así. Yo me quería cagar de la risa con muchos momentos. O sea, tiene muchos componentes cómicos. Sí, 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 es un tipo de comedia oscura. Pero recuerdo que yo le dije, pero que ahí se vio. Yo digo, pero qué onda, o sea, ya no sabía si estaba correcto o no en lo que estaba viendo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, ya después de pensarlo un poco y después de ver algunas críticas también, sí, me queda claro que estaban puestas para reírse. Era un elemento para bajar toda la tensión, todo el miedo que tal vez le tienes al güey o la situación que estás creando cada vez más, ¿no? Pero por lo mismo, todo cae en que estos actores saben muy bien llevar el tono del momento, ni siquiera estoy hablando de la película completa, sino del momento en el que la cámara los está enfocando, ahí hacen microexpresiones, hacen movimientos, hacen cuestiones muy, muy específicas para marcar el tono y Compenetradísimos, o sea, de verdad lo sientes es en el mismo, o sea, viviendo la escena, los dos en el mismito tono y la proyectan así, o sea, perfecta. O sea, sí es muy impresionante. y está cañón porque bueno, a mí no, la contención no vuelve a ser de nuevo de parte del actor, sino creo que la película en general, digo, si no hago mal memoria, más de la mitad de la película está situada en una casa y no sé, una cuarta parte está situada en un sótano. Entonces, es impresionante cómo con esos espacios, esos elementos, esas nociones tan específicas que la historia está llevando, pueden hacer tanto, no solo Yorgos, sino los actores. Y ¿sabes qué? Que le gusta mucho yo creo que también eso es herencia de lo del teatro, que le gusta
no cortar, o sea, dejarlos. Y él menciona que para permitirles justo llegar a esas actuaciones, construyeron toda la casa pero con las medidas necesarias para la cámara que iban a utilizar. Entonces, dice él que ponga las luces y no lo vamos a mover, no lo vamos a resetear, todas las luces se acomodan en el punto específico y de ahí no se mueve. Pareciera que no es un director de actores como Coppola, que se la bebía, hasta los manda en la segunda, creo que Padrino 2, ¿no? Que los manda a vivir a la villa donde vivían los Corleone para que se acostumbraran y conocieran cada uno de los rincones. Pues acá no, pero al final sí es de alguna manera un director de actores, porque se enfoca más en la interpretación que en el propio trabajo de iluminación, por ejemplo, ¿no? Que eso se lo relega a su director de fotografía. Ahora, lo otro también es que el texto sí es muy inteligente, o sea, es un texto, sí se enfoca en las conspiraciones, pero, y a mí me ha pasado, ¿no? Hay gente que te habla del tema de la conspiración, que es de una manera que es muy convincente. Y además para ellos les suena tan lógico que, o sea, es muy gracioso hablar con alguien que se cree una farsa porque te hablan exactamente con una convicción absoluta. Es tan gracioso. Cuando empiezas a creer, no es tan gracioso, güey. No, yo sí, a ver, hago la pregunta, ¿no? A lo mejor, pero ¿ustedes creen en alguna conspiración? Ahora entienden por qué no volteé. Pero, el conspiranoico de Jerry, no, a ver, yo soy súper escéptica, la verdad es que, o sea, apenas estuve escuchando a una señora que estaba hablando de la carta astral y los horóscopos, y yo nada más me quedaba así con... Yo soy Acuario. Y se cree en su rollo, y no, y ¿Tú qué es tu carta astral, ¿qué? ¿Qué signo eres? Libra. Eso es muy Libra, ¿verdad? No, yo la verdad no creo en esas cosas, pero la gente, los ves como de verdad, no, y es que aquí tienes una carta astral que es esta figura que no sé qué, o sea, con una convicción y, o sea... No, sí, está bien. Yo digo que pongan en los comentarios si sí parecemos nuestro signo. Yo soy Acuario, ¿tú qué eres? No, que adivinen. Que adivinen. Claro, me gusta. Exacto. Me gusta. Eso se desmonta todo, ¿no? Pero no, o sea, es que tiene razón, vamos, es muy interesante, no quiero decir otra palabra. Cuando los escuchas hablar, Ajá. es muy difícil no faltar el respeto con cómo piensa uno y cómo piensa la otra persona. Hay un documental muy bueno, estaba en Netflix, pero ya lo quitaron, donde precisamente el entrevistador iba a preguntarle a terraplanistas claro. que le explicaran, o sea, él decía, explícame cómo es que funciona la Tierra plana, ¿no? Y entonces, obviamente, él era muy educado en cómo les preguntaba las cosas, pero muchas veces, pues sí, rozaban con la lógica y con la realidad. Y a ver, Axel, pero el hombre llegó a la luna, ¿sí o no? Lo filmó Kubrick. Exacto. Mira, si lo filmó Kubrick, yo no estaría en desacuerdo con que no hubiera llegado a la luna, porque qué gran trabajo. Yo creo eso, güey, que sí, Kubrick sí pudo haber... Justo hace rato... O sea, no creo que no llegaron, creo que sí llegaron, pero creo que la representación de la llegada es hecha. Yo hace rato fui a hacer un piloto de un programa de radio y nos preguntaron que qué teoría de conspiración creemos y justamente dije, yo creo que Kubrick dirigió algún Sí, a mí esto de buscar y el LED de la NASA. Sí, está muy sospechoso que le hayan dado también tantas herramientas a la NASA para hacer sus cosas. Sí. Como por qué tenía esa relación con ellos. O sea, ¿qué otro cineasta sí ha tenido ese privilegio, güey, de acercarse de esa manera? Entonces No, y además él venía de hacer 2001 Odisea en el espacio, que es básicamente como nosotros conocemos el espacio gracias a cómo lo planteó él. O sea, hace todo el sentido. Aunque Diana mueva la cabeza que eso está cruz en este programa y Vic ahí atrás también diga como que yo digo que sí llegaron, pero... Yo creo que sí grabaron. Ajá, sí, pero me parece... No, yo creo que sí grabaron en la luna. ¿Allá? Al Chile, así pongámoslo. ¿Qué les costaría decir ahorita? Saben que sí, fue fake. No, ¿cómo crees? Es la credibilidad del sí, creo que no. El sueño americano. ¿Cómo crees? Si fuera eso, otros gobiernos, la misma Rusia, hubiera dicho como de, te lo desmiento, güey. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad. Porque yo sí llegué. Puede ser hasta porque yo sí llegué, ¿no? O sea, el hecho de que justamente cómo les pegaría el que no fuera verdad, creo que es todavía más fuerte. Oye, pero eso está raro. Ahora me hiciste ser más conspiranoico. Porque ¿por qué los rusos no tienen grabado algo así? Esa es otra gran pregunta, porque yo no lo he investigado, pero sí me considero investigarlo y efectivamente me di cuenta que no lo tienen. Ahí ya estaría más en su lado, ya estaría bien. Ahí ya dirías, órale, tú güey, pero es tarea ahí. Bueno, o sea, yo siento que algo que es muy interesante es que
decide contar esta historia ahora. Dice Paola, yo siento que debe dejar así. No. No, o sea, es que volviendo a la película, o sea, es muy interesante que decida contar esta historia en este momento, justamente cuando están tan en boga las teorías de conspiración. Ah, sí. Y hay gente, como dices, en su sótano, escuchando a Alex Jones y las 24 horas del día y a todos estos cabrones que andan buscándole de 3 pies al gato. Y que es tan fácil con el internet y con esta posverdad que ya no sabemos ni qué estamos viendo, ni si es real, de inteligencia artificial, no sabemos nada. O sea, como dices, o sea, te vas hundiendo en esta madriguera de conejo y ves un video de TikTok que dice cierta cosa, pero luego te pasas a otro, y luego te pasas a otro, y luego te pasas a otro, y de verdad terminas creyendo unas cosas que son absolutamente absurdas. Sí, y que además ahora que estamos con la tiranía del algoritmo, ves uno de esos videos y TikTok se da cuenta de que lo viste completo. Exacto. Y te vienen 20. Ahí te va, exacto. Y ahí ya no hay manera de, pues sí, de salir de ese agujero. Y que también, de hecho, en la película se resalta que hasta cuando fallas en tu tren de pensamiento fomentado por internet y lo que sea, cuando falla, automáticamente te hace ciego a lo que acabas de ver o a lo que te acaban de hacer consciente, ¿no? Que en la película lo retratan muy bien en un momento, ¿no? Que por eso me gusta mucho el final. Porque hacen dar cuenta que uno de ellos está equivocado. Uno de ellos ya cometió errores. Ajá. Y a pesar de eso sigue, o sea, lo mete como o sea, le da una justificación ya ni siquiera por lo que dicen en internet o lo que dicen otras personas, sino porque él empieza a crear sus propias justificaciones, ¿no? Y se empieza a hacer un loop ahí raro que ya no tiene nada o poco que ver con lo que le transmitieron otros medios, sino con lo que él mismo está alimentando. Que además, ahorita que dices el final, el propio Lantimos dice que su final puede ser o no puede ser. Y sí, lo otro es, cada vez será más difícil y por eso creo que ahora sí estamos en una época muy, muy, muy arriesgada en la que pues no hay manera ya de comprobar y de corroborar, pues que te comas una fotografía que es hecha con IA. Apenas Diana me pasaba lo que está haciendo Nano Banana, es la versión Pro, Nano Banana Pro, y por mucho tiempo se dijo que la IA era incapaz de equivocarse y ahora se equivoca a propósito para parecer real, ¿no? Entonces es una cosa extrañísima en donde ya las imágenes creadas por ella sí ya parecen imágenes que uno puede generar. Y entonces eso lo hace muy peligroso, porque si estás viendo algo que no pasó, pues es peligroso para nosotros y para alguien, gobiernos que se puedan comer es el punto natural que no pasó. de la tecnología, ¿no? Siempre ha pasado, ya no solo con la IA, sino siempre ha pasado que de repente hacen algo muy, 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 muy bien, que ya se ve artificial, ¿no? Se ve así, y de repente tienen que retroceder, tienen que rehacer que se sienta humano, y siempre ha pasado, no solo con la IA, ¿no? Y ahí es lo tenebroso, cuando se dan cuenta que tienen que retroceder tantito, o que más bien tienen que ajustar, ¿no? Para que se sienta más real, ahí empieza el verdadero problema. Yo quisiera tal vez irme hacia la parte del final, tal vez con spoilers, porque siento que es importante discutir lo que sucede en ese final. Quien no la ha visto, saltes esta parte y regresa cuando ya la haya visto para que no le spoilemos el final. Pero, o sea, porque hace rato que estaba hablando justamente de esta película, en el piloto que estaba grabando, Mau Valle, un amigo querido, él me estaba diciendo que no le gustó la película precisamente porque él sentía que era una traición. Ese plot twist del final le pareció una traición, porque dice que en ningún momento se sugería que el personaje de Jesse Plemons, o sea, tuviera razón. O sea, que como que ya nos habían vendido la idea de que era un loco. Y que en ningún momento como que hay indicios de que pudiera ser real o que yo no estuve de acuerdo. O sea, yo le dije, yo sí noté algunas cosas, sobre todo el tema de la mamá y de cómo la habían envenenado y todo eso, pero ese era su argumento, que al final él lo sentía como una traición, de que se sentía súper sacadísimo de la manga ese final. Técnicamente sí podría caer en un Deus Ex Machina, pero pues técnicamente es un payoff, y el planting es un momento en donde de hecho hay dos plantings, un momento en donde Emma Stone le dice que sí es. Y dice, güey, pues sí soy, ¿no? Sí soy. Y mira, las pruebas son esta y esta y esta. Y el segundo momento es cuando descubre que este güey ha estado experimentando y vuelve a decirlo. Oye, este güey, ¿qué? O sea, mataste a mis andromedanos o no sé dónde son, ¿no? Y ese es el segundo momento. Y ya después viene la revelación, que ya es un momento, pues hasta como surreal y demás.
Pero no sientes que el momento en el que Emma Stone dice, no, sí soy, y ya sé lo de, te metes al closet y, no, y le ponemos a calcular, o sea, parece como que le está tomando el pelo. Esa es la parte, entonces, la que justamente les decía, o sea, ahí dejan caer que el mismo personaje Jesse Plemons había fallado, ¿no? Que dice, ¿a cuántos has matado? No, que a 30. ¿Y cuántos han sido? 4, güey, ¿no? ¿Sabes? Ese es un momento muy interesante porque precisamente puede caer en un, no mames, el güey está loco, está demente, porque ves que hasta crea la nave y toda la madre, ¿no? Pero el hecho de que ahí mismo él te esté diciendo, 4 lo eran. Y por eso puede identificar que tú eras, güey, ¿no? Porque se lo dice muy, muy al inicio a su primo, le dice, ¿cómo puedes ver esto? Porque sé lo que estoy buscando, ¿no? Y al inicio tú puedes decir, este güey está demente, está chifladísimo, pero justamente se cobra, un payoff plating que obviamente uno toma, porque es la intención de la película, tomas como este güey está loco, pero cuando razonas la película dices, no, todos estos fueron plantings de... Y ¿sabes qué es lo más cabrón? Que Lantimos dice él que él tiene una postura de su película, ¿no? Y la postura su postura con la película es que ella sí es un extraterrestre, ¿no? O sea, ella llega a la nave y la vemos y toda la secuencia posterior. Pero cuenta que en una de las primeras funciones se levantó alguien en un Q&A y le dijo, oye, güey, es que está muy cabrón cómo Jesse Plemons logró convencer con su conspiración a Emma Stone de tal forma que le generó un tren de pensamiento, o sea, como una psicosis, en donde ella percibe que hace todo eso. Damn. Y entonces Lantimos fue como... Entonces, no sé si Mau Valle vio eso. Pero el propio Lantimos dice, güey, eso va más allá de lo que yo me pude imaginar, pero al mismo tiempo me acreditó que entonces sí logré la ambigüedad que estaba buscando. Claro. Y entonces ahí ya uno dice, órale, llevó una lectura, no que sea o no sea o se escape, sino que le lavó el cerebro, que era la finalidad última de este güey con toda la gente con la que hablaba, ¿no? Sí. Y que les contaba, oye, güey, pues que mira, que me acuerdo que hay una escena con una compañía de trabajo en donde le dice que las empresas y no sé qué, porque se lastima. Y entonces, ¿cómo que será? Eso es lo que tratan de hacer los conspiranoicos. Sí, claro. Convencerte. Sí. Si te güey, pues claro, la tierra es plana por esto. Por eso lo mencionaba al inicio, es una delgada línea, es muy, muy delgada, porque nos podemos burlar, nos podemos reír, podemos decir, este güey está loco, ¿no? Pero nada más que la atinen a la palabra correcta, que la atinen al momento, a cómo, no sé, a Sí, que te lancen un argumento que no puedas, ya sabes, rebatir, que digas como, ok. ¿Qué es lo que pasa en El Dorado? Cuando se empiezan a encabronar estos güeyes y el volcán va a hacer erupción y después se acaban y se regresa todo, que es un accidente, es una casualidad. ¿A Xibalba? Ajá, que todos dicen, la verdad, güey, son dioses. Sí. Es interesante que eso suceda y a mí por eso el final me gusta, porque güey, sí tiene esas múltiples lecturas que vienen a partir de ¿a quién le crees? Porque de eso trata, de Sí. ¿a quién le vas a creer? ¿Quién tiene la verdad? Y por eso sus dos personajes protagonistas son detestables y por eso al personaje inocente lo quita del camino y por eso nos deja con los dos hasta el final de la película, porque no se trata de la conspiración en sí, se trata de quién tiene la verdad y el que te pase esa ambigüedad a ti como espectador y tú la tengas que resolver, me parece mágico. Sí, claro. Es brillante. No, y también el hecho de que toca toda esta parte del corporativismo voraz, que hace lo que sea con las personas y que las utiliza de conejillos de indias y que, o sea, es cero ética, cero moral y sí, o sea, cómo estas personas explotan a la gente. O sea, también tiene ahí un discurso interesante. Y lo platica, o sea, a mí una cosa que ahorita estoy trabajando en un video para Zoom, vi The Congress de Ari Folman y es impresionante cómo en The Congress, sí, ya lo habían platicado, pero plantean esto de, eres una actriz en decadencia, véndeme tu imagen.
véndemela y vas a cobrar una regalía, que es algo que ya se está haciendo, principalmente con gente de doblaje. Apenas hace poquito. Las voces. Lo de Michael Caine. Michael Caine, que decidieron dar sus voces. De hecho, hay youtubers a los que se les ha pedido las voces y se les ofreció 40,000, bueno, el equivalente a 40,000 pesos mensuales por el uso de sus voces en comerciales y demás. Que bueno, algunos aceptaron porque decían, güey, pues yo recibo un ingreso pasivo y puedo hacer otras cosas. Que ese es la misma fantasía y el mismo anhelo que se le vende a la actriz de The Congress. Es, tú puedes hacer más cosas, güey, igual te va a caer tu lana. Tú vas a cobrar y al mismo tiempo te puedes ir a hacer lo que quieras, ¿no? Y lo interesante en la realidad, digamos, es que no se trasladó el modelo de véndemelo, se trasladó el modelo de regálalo, ¿no? O sea, es eso que muchos dijeron en su momento de Facebook, de Instagram, de Twitter, donde uno es el producto, ya se trasladó al cuerpo. O sea, ya tu cuerpo, tu rostro es el producto. Entonces te escaneas, te digitalizas en apps como Sora y lo regalas. Eso es bien preocupante porque llegó más lejos de lo que Folman ideó en el 2013, creo que es de Congress. Y ahora ya somos nosotros, ahora sí ya, ¿no? Este corporativismo de Sora 2 que te dice, güey, vamos a utilizar tus biométricos con responsabilidad. ¿Hasta qué punto? Sí. ¿Qué es responsabilidad para estas empresas que no se están regulando, que no se rigen bajo ninguna ley, porque no hay leyes al respecto? O sea, literalmente están en una tierra sin ley, pueden hacer lo que ellos quieran. Y es aquí se debe a que tampoco ellos saben muy bien qué hacer todavía con eso. O sea, son datos que todavía ellos no les han podido dar valor. ¿Sabes? Y eso está bien, mal. El valor es el entretenimiento. Bueno, no creo que todavía me puedan dar algo por mi cara, ¿no? Pero en algún momento esos datos se van a transformar en valor. Y eso es cuestión de muy poco tiempo, ¿no? Entonces, creo que, bueno, como diría Pan, bonita película. Creo que esa es la parte todavía más interesante que aborda esta película, que es de que somos dueños, ¿no? Ni siquiera, no hay libre albedrío, ¿no? O sea, ellos decidieron, además todo decide, ¡pum!, ponchar la burbuja, que todavía está hasta más hermoso que sea una burbuja la que rompe, y todos nos morimos a la verdad. ¿No? Entonces, es curioso, ¿no? Que todo el discurso se estire para allá, para allá, para allá, una vez que ya sabemos que sí, es un alien, lo que quieras, lo estira. Pues. Sí, exacto. Sí, es esta figura de poder que tiene más poder del que creíamos que tenía mortalmente en este plano, y es tan grande que, sí, y en algún momento probablemente esta gente tan poderosa y los tech bros, estos tan cabrones, el Jeff Bezos, en algún momento no sabemos si van a tener las herramientas para también poderle hacer a la Tierra ¡pic! Sí, que aquí ya lo dice, ¿no, Pam? O sea, es que estos tecnobros que son Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, que ya, de hecho, pues hay quienes los proponen como estas tecnodeidades, ¿no? Que son dioses en la Tierra, que son capaces de hacer lo que quieran. Por ahí el creador de Succession, no fue el nombre, quiso como dialogar o filosofar sobre el tema en esta película Mountain, no sé qué, donde sale Steve Carell y en donde se van justo unos CEOs de tecnología se van a la casa de uno de ellos a un retiro a Chacoto y demás. Y todo el tiempo la película trata de cómo estos güeyes empiezan a estabilizar el mundo a partir de fake news, desde sus mega corporaciones. Jesse Armstrong, y la película se llama Mountain Head, exacto. Y van y es como de, oye, güey, es que tu app está generando un montón de peso. No te preocupes, sembramos una fake news en mi app y todo el mundo se vuelve loco. Y entonces hay cosas como las de Nepal y todo es provocado por estos güeyes desde la comunidad. Súper bien. Suena muy bien. No está tan bien ejecutado, pero la premisa pues es escalofriante porque estos güeyes efectivamente, si en algún momento lo decían, sí tienen el poder como para pues, generar este tipo de cosas a partir de lo que... Y lo han dicho, lo han dicho con las elecciones de Trump y demás, cómo influyen en votaciones, influyen en narrativas y de hecho lo dijo Robert McKee en Storynomics. Entonces, pues sí, es impresionante cómo al final esta CEO, una corporación, es capaz de hacer eso. Sí, claro. Es como todos somos peones y te digo, nos instrumentalizan y somos conejillos de indias de sus intereses y pues sí, qué triste, señores. Sí, está muy triste y ese es otro de los temas porque tiene muchos temas, ¿no? También habla él de cómo él dice que es una película muy estadounidense, que esa y The Killing son películas muy gringas en el sentido de que las problemáticas que presenta él siente que son muy de ese país. Es que los CEOs, los más poderosos, pues son gringos. Y los conspiranoicos más locos son grillos. Entonces, sí, que hace sentido. Y la verdad es que siento que al final, ya cuando conoces
pues la última secuencia es como, güey, te da una ternura y una tristeza el personaje de Jesse Plemons. En retrospectiva es como de, ay, pobre cabrón. O sea, tiene razón. Lo destrozaron. Psicológicamente le destrozaron la vida a su familia. O sea, es muy triste, la verdad. Y está cabrón porque durante toda la película no empatizaste para nada con él y ya ex post es cuando dices, ay. Sí, y además ese es uno de los grandes giros finales. O sea, digamos, esa revelación no solo es una revelación de si crees o no crees en lo que está pasando, sino que cambia esa dinámica que llevaste toda la película, en donde quien tiene las riendas es ese personaje. Y que lo más, bueno, impresionante, bonito que me gusta de ese giro es que es con su propia bomba, güey. Exactamente, es el mismo. O sea, sí, eso es por eso te digo que el guión es... Ese detalle que sea con sus herramientas, con el que él ha estado estudiando, con su dinámica, con sus reglas, güey, porque nadie lo obligó a ponérselas, ¿no? Es ese giro. Sí, está cabrón. Muy bien. No, y también con su fe en que lo que dice, con su fe en su conocimiento y lo que él sabe que es real. Así es. Y era lo que decías, ¿no, Axel? O sea, esta parte de ese último momento que se va a dar a partir del clímax depende todo el tiempo de la propia fe que él se ha creado, ¿sabes? Al mismo tiempo, él comete un acto muy atroz y aunque lo acaba de hacer, bastan unas palabras para que diga, no, es que seguiré creyendo. Yo me equivoqué. No me equivoqué, sigo creyendo. Y digo un poco ya para encaminarnos hacia el cierre, es algo que él dice de su película. Él propone al espectador que si la vas a ver, creas. O sea, necesito que creas en algo, pero que creas. Yo voy a poner la película y ya tú decidirás, ¿no? Entonces, que te pidan una, ¿cómo le llaman, Pavel? Suspension of disbelief. Y que además le sume necesito que seas un creyente. Suspensión de la incredulidad. Le da suspensión de la incredulidad. Le da como ese aire todavía de esa necesidad que él tiene de que entres a esta convención para que todos esos puntos que caen en el final amarren. Y yo sí lo digo, no sé si vaya a llegar. O sea, no sé si va a estar Emma Stone nominada. No creo, la verdad. Jesse Plemons tampoco creo, pero a lo mejor en fotos sí. Jesse Plemons debería. O sea, sería muy injusto que no estuviera. En guión debería. O sea, el guión es o sea, sí comparto el entusiasmo que le llevó a Lanthimos y a Emma Stone. Debería estar nominada, al menos en guión, porque está hecho así como bien, ¿no? La medida, bien fino. Sí, está muy finito. Pero bueno, Axel, ¿algo más que nos falte platicar de Bugoni? Creo que es una película extraordinaria. El cine de Lanthimos es muy difícil ponerlo en un todo, así, es muy difícil. Todas sus películas me han dado cosas muy diferentes y he salido con sensaciones muy distantes, pero creo que esta en definitiva ha sido mi película favorita de ese güey. ¿Sí? ¿Yo? Sí, porque... A mí me gustó mucho, pero... O sea, ya lo he dicho muchas veces, o sea, yo soy muy fan de la comedia y la comedia, bueno, porque esa capacidad de crear comedia con temas que son tan complicados y a la vez darte más cuestionamientos. Yo lo escribí en mi Letterboxd. La primera vez en mucho tiempo que salgo cuestionándome de mis propias risas, güey. Y eso es invaluable, lo amé con todo mi corazón. Y creo que justamente a modo de guión, es un guión, ya lo he dicho alguna que otra vez aquí, creo que con Anatomía de una caída, así. Son de esos guiones que son una clase, son una perra clase de principio a fin, güey. Y creo que ese es el valor de esta película, que no importa dónde la quieras agarrar, todo te va a nutrir, ¿no? Entonces, sí, me quedo con eso de Bugoni. Fíjate, yo no la pondría tan alto. O sea, bueno, a mí me gustó, pero para mí la favorita sigue siendo The Killing of a Sacred Deer. Bueno. La favorita. ¿También de aquí? No, la favorita. Si te se va la favorita. Yo, por dos. Yo pondría The Killing of a Sacred Deer y luego yo creo que sí, Bugoni. A mí también me gustó mucho. Sí. ¿Tú tienes The Favorite? A mí The Favorite me encantó, pero The Lobster también me encanta y me encanta The Killing of a Sacred Deer. Creo que por ahí. Sí, pero tiene una... Y también me parecen muy interesantes sus trabajos previos. O sea, como que siento que son dos... Sí, son dos etapas muy diferentes. Ajá. Sí, aunque dicen que es un ratero.
¿Sí? Sí, que se robó el Castillo de la Pureza. Pero son estilísticamente son muy diferentes. Yo también creo que son muy diferentes, pero hay quien asegura que Lantimos es un ratero, como el chavo de Ocho. Ratero. Pam, conclusiones. No, pues que vayan a ver Bugonia. Aprovechemos que tenemos este cine en las salas. Vale mucho la pena también estéticamente, aunque no sea Avatar. Pero, o sea, estas películas también tienen una propuesta estética muy interesante que vale la pena ver en sala de cine. Y yo siempre seré partidaria de que el cine de este tipo se vea en pantalla grande y además así no te distraes en tu casa con el pinche teléfono y estás poniendo toda la atención del mundo y esta es una de las películas que requieren toda tu atención. Axel, ¿dónde te puedes seguir? Axel Darío 21 en Twitter y Axel Chalico 2 en Instagram. Pam, ¿dónde te pueden seguir? @ la chica Almodóvar en Instagram y pues aquí en Cine para Todos en mis programas de tele y no sé. Ahí está. ¿Dónde más? Donde encuentre la Pam. Hype en el video, güey. Ven el video, ahorita en este instante, mire, ahí abajito, váyanse, le hacen así al ladito y dice hypear video. Deberías darle cortar Se les estrés muestre. así para siempre ponerlo al inicio de los videos. Sí. O así ponerlo cada segmento así de la Pam. Me gusta. Hype en el video. Suscríbanse. Síganos en Instagram, Cine para Todos F, y en TikTok, Cine para Todos 07, y en Facebook. Vamos a estar subiendo memes. Cuídense mucho. Gracias a Diana. Gracias a Luis. Diana. Ahora también estuvo en las cámaras. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana.